Episodio 2. ¿Qué pasó con Cachú? Un podcast de la Asociación por la Defensa del Lobo y el Oso en el Pirineo. Estamos en los colegios de la Alta Garona. Con la mayor de las ilusiones, estos niños de Francia empiezan a pensar el nombre del próximo oso que será bautizado en el Pirineo. Tras un proceso de selección entre los colegios de la Alta Garona y una posterior votación a través de internet, salen los nombres de Bulle, Réglisse, Flocon, Cachú, propuestas que darán nombre a los osetnos nacidos en 2015. Una vez ya extraídas las pertinentes muestras genéticas a través de su pelo. Más adelante explicaremos cómo consigue este pelo el equipo de seguimiento del oso pardo en Cataluña. Estamos en 2015. En las cumbres del Pirineo, el famoso Torf, unos vientos fuertes que levantan la nieve de las cumbres, ensordece eventualmente todo resquicio de tranquilidad presente en las cotas altas del Pirineo y que los que residimos aquí tantas veces nos ha tocado aguantar. Estamos llegando al final del periodo de hibernación y el latido de la osa Plume, una osa que se mueve por Francia, ya tiene una frecuencia muy disminuida, alrededor de 10 latidos por minuto. Gracias a la ingesta de alimentos en la pasada temporada, Plume está sobreviviendo con las grasas acumuladas en su cuerpo. Estas grasas le suponen un aumento de peso extra alrededor de un 30% de su peso habitual. No cabe duda que son días difíciles para sobrevivir. Cualquier estorbo que Plume pudiera percibir del exterior, muy posiblemente algún humano impertinente, algún esquiador, supondría un gasto extra imposible de reponer, puesto que la altitud a la que se encuentra la osa hace imposible que pueda encontrar alimento de una forma efectiva. Varios centímetros de nieve esconden su cueva y toda actividad en el exterior supondría un esfuerzo verdaderamente nefasto para el devenir de la osa. Plume duerme en el Pirineo, pero no se libra del bullicio humano hasta en los sitios más recónditos. Voladuras antialudes, helicópteros sobrevolando el cielo y que dan servicio a las pistas de esquí, por cierto, absolutamente irrespetuosas con el medio ambiente. No hay más que ver cómo Vaqueira está absorbiendo zonas naturales protegidas y haciendo la vida en el Pirineo cada vez más cara. No dejan de llegar turistas irrespetuosos que esquían fuera de pistas de esquí sin saber si por donde van a bajar hay un urogallo, el pobre seguramente entumecido por las frías temperaturas de invierno, o si van a pasar justo por delante de la osera de Plume. Pero bueno, no nos iremos por los cerros de Úbeda y nos centraremos en la odisea invernal de Plume. Si nuestra osa no tuviera suficiente con sobrevivir al invierno, con tener la preocupación de que su cueva sea un lugar de reposo sólido y seguro, y con todo lo que hemos mencionado anteriormente, además de esto, Plume está gestando dentro de ella una nueva vida. Poco tiempo después de entrar en el periodo de hibernación, se produce un nuevo nacimiento, tan pequeño como la cría de un conejo. Cuesta creer que las crías de los osos puedan tener tan minúsculo tamaño. Este pequeño osetno
Sin hermanos conocidos según el listado del Grupo de Seguimiento de Osos de la Generalitat, pasa el resto del invierno alimentándose de su madre. Poco a poco la temperatura en el Pirineo empieza a subir. Dentro de la cueva empieza a chorrear el agua de la nieve que derrite el sol. Llegó el momento de salir. Tras dejar atrás la oscura cueva, el pequeño Osezno es bautizado con los primeros rayos de sol y recibe el nombre de Cachú. El origen de este nombre procede de las antiguas pastillas de regaliz que se fabricaban en Francia. Nuestro pequeño Osezno, de la mano de Plume, conoce por primera vez la nieve, el viento, el sol, las nubes, en definitiva, todos los elementos del mundo exterior con todas sus bellezas y también con todas sus amenazas, entre ellas el infanticidio, un proceso por el cual el macho acaba con la vida de las crías de la osa para inducirlas al celo y así poder copular. Si observamos su genealogía, el pequeño Cachú, hijo de Plume, también era hijo de Balú, macho con genética eslovena muerto poco después de fecundar a Plume, presuntamente por un rayo. Además lleva la sangre de Piros y Caramelles, sus abuelos maternos, aunque Piros, además de abuelo, también era su bisabuelo. Cachú es descendiente de Melba, su bisabuela materna con origen esloveno, una de las primeras osas liberadas en el Pirineo. Así que con estos genes de herencia eslovena y con la desaparición de Balú, Cachú se constituía como una de las esperanzas para mejorar la calidad genética de la especie, evitando así los famosos problemas de consanguinidad que padece toda especie en peligro de extinción. Pasan los años, ya estamos en marzo de 2020. Se empiezan a publicar las primeras noticias de que Cachú, un oso que ya sobrepasa con creces el centenar de kilos, despierta de su hibernación. Información obtenida gracias a los datos proporcionados por el GPS colocado a modo de collar en mayo de 2019. Un collar que llevaría consigo hasta el final de sus días. Un collar que lo condenaría a muerte. Luego explicaremos por qué. Cachú, con el andar característico de nuestros osos, es localizado cerca del municipio de Viella y Micharán. En apariencia así torpón, pero bueno, que cuando la situación lo requiere puede llegar hasta los 50 km por hora. Pues como decía, se dirige hacia allí, hacia Viella y Micharán, procedente del término municipal de Arres, donde estuvo durante los meses de hibernación. Hay que decir que cuando mencionamos municipio no significa que estén cerca del pueblo. Los municipios del Pirineo son tan extensos que pueden abarcar desde pequeños pueblos hasta altas cimas próximas a los 3000. Que estuviera en Arres no significa obviamente que estuviera cerca del pueblo. Lo más probable es que pasara la hibernación en zonas recónditas, ubicadas en cotas elevadas, donde seguramente el manto de nieve lo escondía dentro de su cueva. Con este collar, Cachú dejaría de estar en el anonimato y sería seguido muy de cerca por quien se supone que vela por su protección, un agente de medio ambiente del Consell Generau d'Aran y un expolítico también del Consell Generau d'Aran siguen atentamente sus pasos. Ambos vinculados de manera directa o indirecta con el trabajo de seguimiento del oso pardo, y cuyos fondos para la protección del ganado y del oso destacan por su ineficacia. Se comienza a gestar
un plan para eliminar a Cachú. Pero bueno, no nos precipitemos. Retrocedamos un año y regresemos a 2019. Es verano, el calor aprieta con fuerza y todos estamos pendientes de los pasos de Goyat. Mientras pasan los meses y Cachú sigue su periplo por el Pirineo, concretamente por Val d'Aran. Quedan pocas semanas para finalizar la época estival en el Pirineo y saltan las primeras alarmas. El oso Cachú mata a 5 caballos en 15 días y el Consell d'Aran exige su retirada. Seguidamente 4 titulares que reflejan un poco la crispación social por entonces, hace ya cerca de 3 años. Y por ejemplo podemos encontrar en TV3: el oso Cachú mata a 5 caballos en 15 días y el gobierno aranés exige su retirada. 19 de septiembre. Luego también podemos encontrar en la web del Consell Generau de la Val d'Aran, que sería el gobierno aranés, en la que hay afirmaciones como por ejemplo la del síndico de Aran, Francesc Boya. Síndico vendría a ser la figura de presidente de un gobierno aranés, en este caso, en la que se expresa que insistiremos de forma contundente para que los protocolos y medidas de la Generalitat se adapten para poder extraer del medio a todos aquellos osos que sean conflictivos. También se especifica un poquito más abajo, abro comillas: también se pedirá al gobierno catalán el traspaso de competencias en todos los asuntos que tienen que ver con la fauna salvaje para poder ser mucho más ágiles y eficientes a la hora de solucionar las problemáticas de nuestros ganaderos, asegura el consejero de Territorio, Paisaje y Gestión Ambiental, Francisco Bruna. Tras estos titulares y declaraciones contundentes del síndico aranés o presidente de Val d'Aran, cuyo cargo hoy se encuentra bastante alejado del Pirineo ocupándose de asuntos ministeriales desde que Teresa Ribera lo nombró secretario general para el reto demográfico. He querido manifestar la opinión del gobierno aranés principalmente porque como organismo público debería mantenerse imparcial ante la magnitud de un programa de recuperación de especies en peligro de extinción, cuya finalidad es restaurar la biodiversidad tal y como era antaño, antes de la intervención humana, a veces demasiado despiadada. Más allá de las bajas causadas, el gobierno aranés se muestra contrario a la convivencia y coexistencia con el oso, exigiendo cosas que salen de su competencia y pasando por encima del programa de recuperación del oso pardo. Todo proyecto de recuperación conlleva un protocolo de actuación y unos pasos a seguir que no se pueden acelerar porque podemos causar una grave regresión en el proyecto, y más cuando hablamos de un oso con la genética de Cachú. Deberíamos hacer memoria, o simplemente acudir a los datos estadísticos y pensar cuál es el número de bajas causadas al ganado por enfermedades, extravíos, caídas, etc. y cuál es el número de bajas causadas por el oso. Cabe recordar que en el Pirineo nunca dejó de haber osos, y es que aunque muchos hablan de un proyecto de reintroducción, realmente no es así, es un proyecto de recuperación, porque el oso siempre existió hasta 1995-96, en que su población estaba muy debilitada, y es cuando entonces empezó un proyecto de recuperación del oso.